Hola, que el Señor me los bendiga poderosamente. Les saluda a su servidor, el pastor evangelista Elvis Rojas Díaz, presidente de la agrupación AYEP, Agrupación de Iglesias Evangélicas Pentecostales de Sana Doctrina. Es una bendición de poder saludarle y también de poder hablar un poco sobre toda esta contingencia social, política y también religiosa que estamos viviendo hoy día mismo, este año 2020. Desde el 22 de marzo de este año hubo un caos a nivel nacional y mundial, en Europa, en Asia, en África, en todo Sudamérica, Latinoamérica y todo lo que está pasando en el mundo entero. La verdad que como pastores estamos viviendo un periodo muy difícil, muy complicado, y me gustaría, a la luz de la palabra del Señor, poder hablar y poder reflexionar a través de la palabra del Señor. Para hablar sobre contingencia social, para hablar un sermón que pueda aclarar un poco conceptos, ideologías de algunos enemigos aférrimos del mundo evangélico, del mundo cristiano, no solo en Chile, sino a nivel mundial, y un texto bíblico muy sacado fuera del orden de una verdadera exégesis, una verdadera hermenéutica, una verdadera correcta interpretación del famoso texto, también que muchos usan y mal utilizan muchas veces para poder saciar sus caprichos y sus malas interpretaciones de la palabra del Señor. Por eso quiero leer Romanos capítulo 13, en el libro de Romanos capítulo 13, del versículo 1 al versículo 3. Leo la santa palabra del Señor. Dice así la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Fíjese esa palabra y esa expresión. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es una palabra fuerte, es una palabra contestataria, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién pues no temer la autoridad? A lo bueno y tendrás alabanza de ella. El verso 4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La verdad que cuando examinamos estas palabras del Señor, nos damos un vistazo y un panorama visual a todas las situaciones que estamos enfrentando y que estamos viviendo. Es como lo que dice aquí en la epístola del apóstol Pablo, a ver si me permiten ustedes poder citar también primera de Timoteo, cuando la palabra del Señor nos habla en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9, que son versículos paralelos para hablar sobre este tema. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Y fíjate que dice: para que cuantos se oponen a la sana doctrina. Y por eso que esta falsa doctrina de preservación del culto público y del liderazgo apropiado en la iglesia, eso es más o menos el contexto que Pablo le está hablando a este joven predicador llamado Timoteo, de 38 a 40 años aproximadamente. Bueno, el apóstol Pablo es la persona más indicada para aclararnos este concepto, hasta qué punto la iglesia, los ministros, los hombres de la palabra, los que hemos sentido este llamado
aleluya, ser ministro del Evangelio, porque nosotros tenemos una honra que no es temporal, una honra que es eterna, que es el ministro, embajadores del Evangelio de Jesucristo. Estamos viviendo una situación complicada, difícil. La verdad que la pandemia COVID-19, llamado coronavirus, estamos enfrentando situaciones muy complicadas. Hace 6 meses que en Chile se dicen que aproximadamente unos meses más, nuestras iglesias han estado cerradas. Hemos estado privados de nuestra libertad de culto, de nuestro derecho constitucional, que nos habla de la libre conciencia de expresión de culto, donde la Constitución y también la ley nos hablan, nos amparan legalmente para poder realizar nuestros cultos. Pero verdaderamente hay gobiernos ateos, gobiernos comunistas, gobiernos promovedores del nuevo orden mundial, gobiernos que están trabajando junto a movimientos de organizaciones mundiales, ¿por qué no hablar de la ONU? De la ONU, que acoge aproximadamente más de 190 y tantos países en el mundo. Y se dice que hay más de 200 países que hoy día están ligados con un Estado soberano, con un presidente y con todo un gobierno que establece para poder gobernar las directrices también de una nación. Verdaderamente estamos viviendo un caos no solo económico, no solo un caos moral, estamos viviendo un caos también social que está desesperando una cantidad de gente. Verdaderamente las personas hoy día no solo se pueden enfermar del COVID, de la pandemia, hay personas que están enfermas del alma, que están enfermas de su intimidad con el Señor, hay personas que necesitan que nuestras iglesias sean abiertas, porque nuestra iglesia podemos orar por el país, podemos orar por nuestros gobernantes, podemos orar por nuestra gente, nuestros barrios, nuestras poblaciones. Veamos la realidad acá en Chile, los asaltos, la delincuencia juvenil, cómo hoy día se ha ramificado, ha crecido por todo lo que está pasando en nuestros barrios, cómo en tan corto tiempo la economía de muchos países en Latinoamérica, por qué no hablar de Europa, está teniendo un tremendo caos de seguridad, está provocando miedo, está provocando inseguridad, está provocando depresiones, enfermedades patológicas mentales, de crisis de pánicos, gente que se está suicidando, gente que está atentando con su vida. Y nuestras iglesias no pueden seguir cerradas porque somos sal de la tierra y porque somos luz del mundo. Y porque la Biblia dice en el evangelista de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 18 en adelante, la gran comisión: id y predicar el evangelio a toda criatura, id y hacer discípulos. Entonces, la gran interrogante sermonaria: ¿hasta qué punto hoy día nosotros debemos someternos a estas autoridades que están verdaderamente no haciendo un trabajo de un verdadero gobierno? No están gobiernos que les falta carácter, gobiernos, discúlpenme la expresión, que no tienen los pantalones bien puestos, gobiernos que no tienen agallas, que no tienen valentía para poder decir: este es el modelo que queremos para gobernar, déjenos gobernar. Se dejan intimidar por movimientos, por organizaciones, por política que están ellos transmitiendo el mundo del opositor y no lo dejan gobernar. Pero ahí donde un país, ahí donde un presidente, ahí donde los ministros de Estado deben tener convicciones claras y convicciones de acuerdo a por lo cual fueron elegidos para gobernar, a lo cual fueron elegidos para llevar a un país a la cima, a la cima, a la cima de la bendición o también de la maldición. Y estamos hoy día llevando y siendo parte de una generación insurrecta, indisciplinada, donde la maldad, donde la mayoría de hoy día de asaltos, portonazos, no se respeta la ancianidad, no se respetan a la tercera edad, no se respeta la población, no se respeta el barrio, no se respeta a los ciudadanos, porque nos están transmitiendo este sistema del terror, este sistema malo, este sistema perverso, este sistema degenerado, pervertido. La mayoría de estos señores tienen filosofía, aleluya, de ideologías que van en contra
no solo de los principios eternos de la palabra del Señor, sino en contra de principios, aleluya, que han sido establecidos por un país para poder llevarlo adelante. Un país que le abre las puertas al parricidio, al matricidio, un país que le abre las puertas a la sodomía, a la homosexualidad, a poder entablar leyes que pueden degenerar, pervertir y poner en la decadencia más grande de la historia de un país. Eso nos va a llevar a la ruina. Y por eso que la iglesia hoy día debe alzar la voz y tener esta palabra contestataria, esta palabra bíblica, esta palabra que hasta qué extremo un presidente, un gobierno, la élite de los gobiernos y la élite de las políticas mundiales nos van a someter, aleluya, a respetarlos a ellos, cuando la Biblia nos enseña y nos dice claramente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Nosotros en Cristo hemos sido justificados. Cristo nos justificó ante el Padre. La palabra original griega es dike, lo cual dice hacer lo recto, hacer lo justo, y el Señor nos justificó a nosotros. Nosotros no nos ponemos a las autoridades. La iglesia evangélica, sobre todo de corte de líneas pentecostales, hemos respetado, nos hemos sometido y siempre oramos por nuestros gobernadores conforme a lo que está escrito en la palabra. Pero el día de ellos, que ellos nos obliguen a faltarle el respeto a este mensaje, a faltarle el respeto a esta palabra, estamos hablando de palabras, aleluya, que van en contra de nuestras convicciones. Ellos nos piden tolerancia, ellos nos dicen que debemos someternos, pero hasta qué extremo ellos a nosotros nos discriminan, no nos dejan ejercer nuestros derechos constitucionales y también legales a través de la ley de culto, donde debemos predicar la palabra, donde debemos hablar el mensaje conforme a nuestras convicciones doctrinales que emanan de la Biblia, de la palabra eterna. Es por eso, hermano, es por eso, iglesia, es por eso, hermano querido, en este tiempo debemos tener esa certeza, esa convicción. No debemos permitir hoy día que nuestros gobernadores nos hagan apostatar de lo que siempre hemos creído, apostatar de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestro mensaje eterno. Esta palabra que es universal, esta palabra que es absoluta, esta palabra que es inmutable, no los podemos dejar nosotros amedrentar por la situación que estamos viviendo. Le hago un llamado a muchas iglesias, a muchos ministros, a muchos pastores, a JEP, iglesia de sana doctrina, agrupaciones de iglesias evangélicas de sana doctrina pentecostales, como dice el texto y lo dice verso 10 del capítulo 1 de 1 Timoteo, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos, escuche esta expresión, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, para cuantos se opongan a la sana doctrina. Ellos deben hacer verdaderas leyes, leyes justas. Hoy día hay ministros del Señor, pastores, hombres de Dios, que por malos procedimientos de actuar de nuestras instituciones, ¿por qué no mencionar a nuestros carabineros de Chile, que han hecho malos procedimientos, fiscales y también ciertas autoridades que van en contra de la iglesia, poniéndola en contra de la ciudadanía, tirándonos en los medios de comunicación, haciéndonos ver como que nuestras iglesias son foco de infección, que nuestras iglesias son arcárquicas, son indisciplinadas, son insurrectas con las autoridades. Nosotros siempre hemos respetado a nuestros gobernantes, pero les decimos, amados señores, amados ustedes, les decimos como hombres de la palabra, hombres que por años hemos hecho un trabajo arduo, esforzado, un trabajo en nuestras poblaciones, en nuestros barrios, delincuente, traficante, narcotraficante, el alcohólico, es jóvenes, recluidos de libertad, jóvenes encarcelados. La iglesia evangélica ha llegado ahí, ha mostrado amor, ha mostrado misericordia. Nosotros hemos llegado a campamentos, hemos levantado ollas comunes, hemos levantado organizaciones evangélicas cristianas que van en ayuda al pobre, al menesteroso, al vagabundo. Ahí ha hecho un trabajo la iglesia y sin pedirle un peso al gobierno, al Estado. Gloria al Señor, conforme a nuestro llamado, conforme a lo que Dios nos ha entregado, ha puesto en nuestras manos. Hemos sembrado, hemos ayudado, hemos bendecido, hemos invertido, aleluya, para que esas personas dignamente se encuentren con el amor de Dios, se encuentren con el amor del Señor y ellos puedan entender que en el cielo hay un camino que los lleva al Padre, porque Jesús lo dijo en Juan capítulo 14,
14, verso 6, dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y presentamos a Jesucristo como el centro de la salvación de nuestras almas. Y el apóstol Pablo tenía en mente y presenta las grandes enseñanzas, las grandes doctrinas de la justificación y de la fe evangélica a través del libro de Romanos. Y termina escribiendo este párrafo de Romanos capítulo 13, donde dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien. Claro que vamos a respetar a nuestros gobernadores, claro que vamos a respetar a nuestros magistrados, pero ¿cuándo? Cuando ellos legislen, cuando ellos hagan leyes justamente para poder gobernar con veracidad, con verdad, con justicia. Verdaderamente siempre vamos a respetar, pero cuando ellos legislen, cuando ellos nos quieran someter a un gobierno, aleluya, que va pasando por alto los principios eternos de la palabra del Señor, cuando ellos nos quieren amedrentar, ellos nos piden tolerancia, pero ellos tienen tolerancia de nosotros. Nosotros somos los que andamos en los barrios, nosotros somos los que vamos a meternos a las poblaciones más marginales de nuestro país, en Chile, y nosotros estamos ahí, como dicen, en el barrio donde queman las papas, en el barrio, y ahí estamos con nuestras iglesias, con nuestros hijos, con nuestra gente, ahí estamos con nuestras congregaciones, hablando del amor de Dios, hablando del poder de Dios, hablando de la misericordia de Dios. Y muchas veces nosotros siempre hemos sido una ayuda para nuestras instituciones, siempre hemos respetado las diferentes organizaciones. ¿Por qué? Porque somos la sal de la tierra y porque somos luz del mundo. Pero, señores, todo tiene también un tope de respeto. Ustedes no pueden faltarle respeto al Dios del cielo. Ustedes no pueden faltarle respeto al Dios de la palabra. Ustedes no pueden faltarle el respeto al Cristo glorificado, al Cristo resucitado, al Cristo que ascendió, porque el cristianismo tiene sus convicciones y su fe muy clara. Cristo murió, pero Él resucitó. Y no solo resucitó, Él ascendió al cielo. Y no solo ascendió al cielo, Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante, sino que Cristo prometió regresar. Y esas 4 características, esas 4 revelación, inspiración, iluminación de las grandes verdades del cristianismo en la que la iglesia hoy día está esperando. Por eso necesitamos nuestra libertad para predicarle a esos jóvenes que Cristo les ama y que Él vendrá por ellos y que entreguen su vida a Cristo. Y por eso que nosotros, nuestro mensaje tiene contingencia, nuestro mensaje tiene algo que transmite un conducto de veracidad, es creíble, es verdadero, porque hay evidencias claras en la Biblia que Cristo murió, resucitó, ascendió y promete regresar. Lo dice la historia, lo dice la Biblia, lo dice la arqueología, lo ha descubierto la ciencia. Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y es por eso que nosotros estamos en esta evidencia, esperando, aleluya, que Cristo en las nubes aparezca, lo que teológicamente y bíblicamente nosotros le llamamos el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Y es por eso que en este tiempo, pastores, afirma tu fe, tus convicciones. Mira lo que dice la Biblia en el libro, aleluya, de Primera de Corintios. La Biblia nos enseña en Segunda de Corintios. Hay una palabra que siempre me ha llamado la atención y lo dice el texto fuertemente acá. Alabado sea su nombre para siempre. En Segunda de Corintios, cuando el apóstol también les habla a la iglesia de los Corintios, y en el capítulo 13, en el versículo 1, la Biblia dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y habla de una reprobación. Pueden que hayan miles de iglesias, miles de ministros con el respeto que se merecen, miles de cristianos que a lo mejor deben examinarse si están en la fe en Jesucristo, una fe verídica, una fe real, una fe potente, una fe fiel, una fe verdadera. Gloria al Señor para siempre. Necesitamos un día que esto nieblina que ha pasado, oscuridad que ha pasado en muchas partes del mundo, y por qué no decir en Chile, que no nos ponga una nieblina en
nuestros ojos para no ver la luz que resplandece en el poder de Jesucristo y en la obra del Evangelio. Es donde más nosotros debemos formar nuestro hermano y hacer un llamado. Hermano, debemos nosotros rugir como el león de la tribu de Judá. Nosotros debemos fortalecernos, que esta pandemia, que este periodo de meses que no hemos tenido la libertad de congregarnos, de ver nuestros hermanos, de poder cantar, de poder orar con la libertad que siempre lo habíamos hecho, que podamos pedirle a Dios del cielo que nos haga volver a nuestros cultos, y debemos volver con esa pasión, con ese fuego, con ese carácter, con ese temperamento, con esa galla, con esa valentía, para decir: aquí está la iglesia de Jesucristo. Debemos examinarnos si estamos en nuestra fe. Y termino diciendo esta palabra: hoy más que nunca debemos entender hasta qué extremo debemos respetar a nuestros gobernadores, porque si un gobernador se declara abiertamente como sodomita y me quiere implantar el modelo y el estilo de vida degenerado y pervertido que él puede profesar, déjeme decirle de que yo como ciudadano, de que yo como ministro del Evangelio, nunca aprobaré un estilo de vida, aleluya, que me lleve a inclinarme y a poder ser tolerante del pecado, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna. Y es por eso que nosotros debemos seguir examinando hasta qué extremo y circunstancia debemos someternos a estos gobiernos que van en contra del mensaje de la palabra del Señor. La Biblia nos habla en Tesalonicense, la Biblia nos habla en Mateo, la Biblia nos habla en la epístola, por ejemplo, de Gálatas, la Biblia nos habla en el libro de los Hechos, que la iglesia primitiva jamás se sometió, aleluya, a la autoridad romana que quisieron imponerle la ideología del emperador César, donde todos debían declarar que él era el Dios de Roma. Pero ellos honraron el Evangelio, honraron la fe en la persona y en la obra de Jesucristo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10, la Biblia dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y el apóstol Pablo habla de la libertad del cristiano en Cristo. Gálatas habla de que ya no estamos en la ley, no estamos en el judaísmo, estamos en la gracia y en la libertad con la cual Cristo nos hizo libre. Iglesia del Señor, ministro, pastor, evangelista, diácono, hombre de la palabra, iglesia pentecostal, iglesia de sana doctrina, volvámonos al Señor, a las convicciones. Alabado sea su nombre. Debemos mostrar el peso de la enseñanza que se nos dio por tantos años en nuestra iglesia, y debemos seguir batallando y debemos seguir nosotros fortaleciéndonos en la bendición del Señor. Alabado sea su nombre. Y es por eso que en esta hora de la tarde yo quiero hacer un llamado a nuestra conciencia. Debemos examinarnos si estamos en nuestra fe y en la fe del Evangelio, y si nuestra fe está siendo sustentada por el mensaje, por los valores, por la palabra, por el mensaje de este eterno Evangelio. ¿Por qué no ver las palabra del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, cuando Pablo dice: me propuse entre vosotros no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo se fortaleció en la crucifixión de Cristo, en la encarnación de Cristo, porque sabía que en Cristo juntamente él había sido crucificado. No debemos perder nuestra convicción, no debemos perder nuestra esperanza, no debemos dejarnos atormentar y amedrentar por una cantidad de agnósticos, ateos, comunistas, aleluya, ciudadanos con filosofías que lo único que han hecho en la historia, los análisis, los estudios y las investigaciones nos habla que han destruido naciones enteras, países enteros, lo han llevado a la quiebre, a la máxima pobreza, que nunca más en años han podido levantarse de esa miserable, pobre vida que llevan en esas naciones. Nosotros en Chile no queremos permitir,
No queremos entregarle nuestro país, nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestras comunas al diablo y al pecado. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 27, la Biblia dice: no les deis lugar al diablo. 9 palabras: no les deis lugar al diablo. Y sabe usted que la palabra lugar era lo que les pasaba a los romanos cuando oprimían a los judíos y los esclavizaban y los tenían como esclavos y los llevaban, oh gloria al Señor, a conquistar las carreteras, a conquistar los barrios. Entonces ellos tomaban un topógrafo, en la época una topografía, y ellos tomaban un panorama de todo lo que estaban conquistando, y ahí el apóstol Pablo usa la palabra original, lugar, que en el griego es la palabra topo. De ahí viene la topografía, lo que hoy día un topógrafo hace cuando va a construir, cuando va a edificar. Tiene que tomar los niveles, tiene que tomar el ancho, la magnitud, el espacio, para poder él preparar, y de ahí que puedan establecer, aleluya, gloria al Señor, la construcción. Y Pablo está diciendo: no le des tu localidad, tu territorio, no le des tu hogar, no le des tu casa, no le des tu barrio, no le des tu población, no le des tu ciudad al diablo. Eso es lo que el apóstol Pablo está ahí advirtiendo y diciendo: ¿hasta qué extremo, iglesia del Señor, iglesia del Dios viviente, vamos a poder entregarle nuestro territorio al diablo? Yo estoy dispuesto para seguir luchando, estoy dispuesto para seguir velando por la fe del evangelio en Cristo en este país. Que el Señor nos bendiga. AYEP, Agrupación de Iglesias Evangélicas Pentecostales, estamos dando la lucha. Hay muchas organizaciones más evangélicas, hay muchos líderes más, y gloria a Dios por eso, que estamos en la línea, estamos en la batalla, estamos enfrentándonos ante los filisteos, ante el pailón llamado Goliat, ese gigante que medía más de 3 metros y que fundía el temor hacia el pueblo de Israel. Pero ahí hubo un muchacho, David, de ojos verdes, de 17 años, aleluya, que él fue entrenado en el campo. Ahí él mataba osos, ahí mataba leones, ahí Dios lo preparaba. El rey de Israel, llamado del corazón de Dios, fue constituido para ir y poder también enfrentar al pueblo enemigo de Israel, y fue a la línea de batalla cuando fue desafiado el escuadrón del ejército de Jehová, de los ejércitos. Ahí David se paró en la línea de batalla y peleó contra el enemigo y contra ese gigante llamado filisteo Goliat. Así tiene que estar la iglesia, en la línea de batalla, dando la última batalla antes del rapto y del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia debe estar dando la batalla, y vamos a dar la batalla. Por eso que debemos armarnos, aleluya, como dice la Biblia en Efesios capítulo 6 del 10 en adelante, debemos armarnos con toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la fe, el escudo, la espada, todo debe estar, aleluya, el traje de soldado de un guerrero para poder ir a enfrentar a nuestro enemigo. Que el Señor nos bendiga, que este mensaje, que esta palabra, que esta pequeña reflexión de Romanos capítulo 13 nos haga reflexionar hasta qué extremo debemos nosotros someternos a estas autoridades. Si fueran autoridades puestas por Dios, velarían por un país, quisieran hacer lo bueno, quisieran ellos establecer el crecimiento de un país, pero en la historia política del mundo hace muchos años lo único que quieren, no hacer política justa y política verdadera, lo que han hecho politiquería, que no es lo mismo. La politiquería es corrupción, es inmoralidad, es pecado, y es poder legalizar todas las leyes, aleluya, perversas que pueden destruir la ciudadanía y un estado de un país. Por eso que nosotros decimos hoy día, vamos a seguir luchando, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que el Señor les bendiga, abra su corazón, pueda escuchar este mensaje con un oído espiritual receptivo para poder escuchar la voz del Señor. Que Dios les bendiga. Este es y será siempre el mensaje de la palabra del Señor, ahora y siempre. Amén, amén y amén.